¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Contentos? Qué bueno, me da gusto mirar todas las caritas que están aquí presentes. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14. Reciban saludos de los hermanos de Casa de Oración Illinois. Los recuerdan con mucho cariño y amor. Este fin de semana me tocó ir a visitarles y pues ministrar la palabra de Dios en aquel estado, así es de que los hermanos en Cristo los tienen en sus oraciones y en su corazón, así es de que también le pedimos que sigamos orando por la iglesia allá en el estado de Illinois. Muy bien, hay caritas nuevas, todos somos de casita, ¿verdad? Bienvenidos todos. Vamos abriendo entonces nuestra Biblia en Apocalipsis 3, versículo 14. Hoy quiero compartirles el tema número 7 y último de las iglesias, debido a que son 7 iglesias a las que el Señor Jesús les habló, les amonestó, los exhortó, los invitó a reflexionar. Algunas iglesias como la iglesia Filadelfia y Esmirna fueron 2 iglesias aplaudidas, así como usted, 2 iglesias fieles que se estaban esforzando en la gracia de Dios. Así es de que, mis amados, no nos afanemos, no nos postremos ante el sistema, no nos postremos ante la circunstancia y situación, porque entendemos, ¿verdad?, que los últimos tiempos ya los tenemos aquí enfrente. Y créanme que es un privilegio venir todavía abiertamente a la iglesia, físicamente, hermanos, créanme, pero también créanme y créanle a la Biblia que van a llegar los tiempos que ya no se va a poder congregar la gente así como estamos haciendo ahorita. Así es de que bendito sea nuestro Padre Celestial, hermanos, que estamos aquí hoy mirándonos las caritas físicamente hablando, y gracias, ¿verdad?, a su esfuerzo, hermanos, porque la verdad que van a llegar tiempos en que mucha gente va a decir: quisiera que alguien me invite a la iglesia, quisiera que alguien me venga a predicar la Biblia, y la iglesia ya no vamos a estar, hermanos. Vienen tiempos difíciles, mis amados, y gracias a Dios, ¿verdad?, por su valentía y por su esfuerzo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros, mis amados? Dios está con nosotros. No se asusten, mis amados, Dios está con nosotros, Él lo prometió, va a estar en medio de la prueba, en medio de la tribulación va a estar Dios, así es de que vamos a obedecer nomás. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 14. Es un tema, ¿verdad?, bastante directo, muy edificante, bastante claro. Pero eso sí, mis amados, ¿a cuántos les han curado una herida? ¿Cuántos han disfrutado cuando les están curando esa herida? No lo creo, mi amado. Duele. Si saben cómo darnos cuenta cuando a una persona, a un futbolista profesional o a X futbolista, si saben cómo nos damos cuenta cuando verdaderamente le dolió. Cuando llega a la asistencia y le toca y le dice: no, espérate, no me vayas a tocar ahí. Porque hay gente que nomás se deja caer y ahí está revolcándose, y ya cuando el árbitro saca una amarilla y una roja, ya se levanta bien contento. Pero cuando de verdad le dan, hermanos, no me toques, por favor. Y así es cuando nos habla Dios, mis amados. Créanme que Dios quiere sanar áreas. La palabra de Dios no trae más que bendición y queremos recibirla. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de la Odisea, mis amados. La Odisea fue fundada por Antíoco II en los años 261 o 245 y fue llamada así en honor a la esposa Laodice. Así se llamaba la esposa de Antíoco II, Laodice. Y en su honor le puso a la ciudad Laodicea. Fue una ciudad muy próspera debido a la ubicación en la intersección de dos importantes rutas, como casi todas. En aquellos días la Odisea era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor, además de tener un famoso centro bancario. Había un famoso Wells Fargo, hermanos, o TCF. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 antes de Cristo, según las crónicas, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo toda la reconstrucción de la ciudad utilizando sus propios medios, sin necesidad de pedirle ayuda al Imperio Romano, a la cual pertenecía. Ellos tenían billete, hermanos. Ellos tenían suficiente dinero para reconstruir toda la ciudad después de un terremoto, imagínate. La ciudad era famosa por la producción de ropas, las hacían con lana. Se dice, ¿verdad?, que en aquellos días trabajaban una lana color negro muy propia de esa región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades tales como los oídos y también enfermedades de los ojos. Hicieron un colirio para los ojos. Otro detalle interesante es que en el año 62 antes de Cristo, allí había una importante colonia formada por más de 7,000 judíos, a quienes se les concedió el derecho de conservar todas sus costumbres. Ellos convivían con muchos otros grupos étnicos de esa región sin mayores dificultades. No había persecución, en pocas palabras. No había presión hacia la raza judía en aquella región. En esta ciudad se levantaron muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles en nuestros días. Y debido a la riqueza de esa ciudad, sus habitantes se caracterizaron por la búsqueda de placer. Ellos se placían, ¿verdad?, en hacer edificios así como estadios, hicieron hipódromos, tenían grandes teatros. Ahí había 3 por lo menos en la Odisea. Había baños termales. Ya saben, ¿verdad?, que las aguas termales son muy, tienen mucha, tienen minerales esas aguas. Son aguas muy sanas, las aguas termales. Había baños termales en aquella área. Y también se celebraron famosas ferias de mercadería. En otras palabras, hermanos, era una ciudad en donde abundaba el materialismo, el reconocimiento. En este ambiente es donde se encontró esta ciudad cristiana, o esta iglesia cristiana, perdón, establecida muy posiblemente por un cristiano llamado Epafras, según las palabras que menciona Pablo ahí en Colosenses 4, versículo 12 y 13. Según las palabras de Pablo, Colosenses 4, 12 y 13,
Posiblemente fue Epafras el que estableció la iglesia en la Odisea. Escuchen bien lo que dice, ¿eh? Por ahí apoya los Timo. Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este Epafras era como usted, hermano, todo el tiempo orando por la iglesia, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ese es el dato, ¿verdad?, que muchos consideran que posiblemente este tremendo siervo de Dios llamado Epafras fue el que estableció esa iglesia de la Odisea. El apóstol también escribió una carta a la iglesia de la Odisea que al parecer se extravió. Por los escritos que miramos ahí en Colosenses 4, versículo 16, dice la Biblia: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, los escritos que Pablo les mandó a los colosenses, dice, lean la de la Odisea, y la de la Odisea también léala entre vosotros. No se sabe, ¿verdad?, en sí qué escritos fueron esos. Fueron escritos que por ahí quedaron, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en contienda. Aquí tenemos 66 hermosos libros que ya quisiéramos tiempo para escudriñarlos y llenarnos de tanta palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque hay a veces, ¿verdad?, que hay gente que, oiga, pastor, ¿y dónde quedó esa carta? Estoy preocupado si quiero ser cristiano o ya no me quiero congregar o no, porque estoy preocupado por esa carta. No va a llegar usted a eso, ¿verdad, hermana o hermano? Yo sé que usted es Epafras, no se preocupe. En la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que esta iglesia estuviera o estaba en sufrimientos o en algún tipo de persecución, o que tuviera, ¿verdad?, practicando algún tipo de herejías. No se miraba nada de eso. Su problema fue el orgullo y la ignorancia a la palabra de Dios, provocados por su autosuficiencia y su complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las iglesias que encontramos entre estas 7, hermanos. En los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, a esta es la iglesia que le habló el Señor de una manera, digo yo, durísima. ¿Cuántos saben que Dios posiblemente sea duro o directo, pero es justo? ¿Sí o no, mis amados? Es justo, porque a veces solamente las palabras directas, duras, o como le podamos llamar en nuestro castellano, son las únicas que nos hacen despertar. Y eso es lo que Dios quiere. Apocalipsis 13, versículo 14. Vamos a ver qué medicamento necesitaba esta iglesia, porque todas las cualidades que presenta Jesús es en cierto punto medicamento para las iglesias. Aquel necesita medicamento para dolor de cabeza, llega el Señor y aplica el medicamento. Aquel necesita, ¿verdad?, para un dolor de espalda, llega el Señor y le aplica en lo espiritual así es el Señor, mis amados. Todos traemos un problema en ocasiones y a veces traemos más de uno, ¿sí o no? Especialmente, ¿verdad?, en estos tiempos. Creo que todos tenemos cargas, todos tenemos situaciones difíciles, no hay uno aquí presente que no las tenga. Hasta los niños. ¿Sí sabían que los niños están siendo oprimidos ahorita por el sistema que se está manejando? Que ya no aguantan la presión de tantas tareas en internet y que no le entiendo al maestro, y que me dejaron más de la cuenta, y que la maestra ya me agarró de su ovejita negra. ¿Sí saben, verdad, que los mismos niños en el hogar junto con las mamás están experimentando presión, hermanos? No es casualidad, hermano, no es casualidad eso. Nada de lo que está sucediendo es casualidad. Es la antesala de algo terrible que viene por ahí. No los quiero asustar, yo les estoy diciendo la verdad.
Dice la Biblia ahí en el versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí está el antídoto que necesitaba la Odisea, ¿ok? Una iglesia tibia, ahorita vamos para allá. Esta expresión de amén, testigo fiel y verdadero, es una expresión muy significativa ya que señala la fidelidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que tenemos a un Dios fiel, mis amados? En Él todas las promesas son firmes y son inconmovibles. Cuando Dios promete, sucede. Él es el que garantiza todos los pactos que están en la Biblia para con nosotros los hombres. Dice la Biblia en 2 de Corintios, Timo, ayúdales por favor, 2 de Corintios 1, versículo 20. Dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios, 2 de Corintios 1, 20, todas, mis amados, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. En usted y en mí a veces son sí, y después son como los de Capulina, ¿va? Puede ser, no lo sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe. En el Señor, mis amados, no hay este tipo de cosas. Si el Señor te dijo, mire hijo mío, no te preocupes por el coronavirus, yo estoy contigo, ¿le va a creer o no, hermano? ¿Sí o no? Mire hijo mío, ya abrí una puertita para que te congregues, créeme hijo mío, pero levántese. ¿Sí o no? Al mismo tiempo, dice la Biblia que es el Dios de verdad, quien nunca miente ni se equivoca, mis amados. La palabra verdad, ahí en Isaías 65, 16, para que los apoye aquí Timoteo, esa palabra verdad en Isaías 65, 16, mis amados, es la misma palabra en el hebreo y significa amén, significa fidelidad y también significa así sea. Cuando Dios dice que Él es el amén o que en Él hay verdad, mis amados, estamos hablando de una verdad absoluta, no a medias. Y en este sentido, debemos reaccionar o relacionar esta expresión con la frase que frecuentemente utiliza nuestro Señor en los evangelios. ¿Recuerdan esa manera de expresión de nuestro Dios, de nuestro Señor, cuando decía, de cierto os digo, que no pasará ni una tilde, por así decir un ejemplo, ¿va? Ni una tilde pasará, todo lo que está en la palabra, ni siquiera una tilde ni una jota pasará, todo se cumplirá. Y esa frase de cierto, está hablando de lo verdadero que es Dios, de la verdad absoluta, hermanos. Las palabras con fidelidad son las que expresa el Señor y van a tener cumplimiento, hermanos. Completando lo anterior, Cristo también es el testigo fiel, así como se presentó en Apocalipsis 1, versículo 5. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el final. Dice la Biblia en Mateo 28, para todos los que se sienten como que quieren caer, desmayar. Dice la Biblia en Mateo 28, en los últimos 2 versos, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Las palabras de Dios son verdaderas, mis amados, y debemos creerlas. Como veremos más adelante, el carácter del Señor se contrasta con el carácter y la infidelidad de los cristianos de la Odisea. Ellos deberían de recordar esto a la luz de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 2, en el versículo 13, dijo el Señor de una manera contundente, Timoteo 2, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, ¿cuántos han sido infieles, hermano? No volteé para ningún lado, mira, aquí está uno. ¿Cuántos hemos sido infieles? ¿Sí o no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo como usted y yo muchas veces lo hacemos. A veces la mujer en el hogar demanda fidelidad y no la hay, ¿verdad, varones? A veces el hombre demanda fidelidad y no la hay, ¿verdad, mujeres?
24/7. El Señor se dispone a decirle toda la verdad y descubrir la verdadera condición espiritual de esta iglesia, ya que ellos no querían darse cuenta del diagnóstico que Dios mismo les sacó, hermanos. ¿Cuántos hemos ido al doctor y de repente no queremos creer, atamos y cancelamos una realidad? ¿Verdad que a veces lo que dice el doctor, no, yo como que, no sé, yo no creo? Me dijo el doctor, pero yo no lo creo. ¿Sí o no? Hermanos, yo sé, ¿verdad?, que a veces la realidad nos asusta. ¿A quién se va a poner a dar aplausos y a brincar de gusto si nos dicen que mañana nos vamos a morir? Que nos queda un día de vida. Que nos va a matar un cáncer, yo no sé. Yo le aseguro que humanamente hablando nos va a pasar lo que a Ezequías le pasó. Dice la Biblia que este hombre le dijo al Señor: te vas a morir, Ezequías. Te voy a regalar 15 días para que arregles tu casa. Ya por eso hoy usted y mucha gente agarra 15 días para arreglar su casa, ¿va? Y nunca acaba. Y este hombre se volteó a la pared, dice la Biblia, que pegó un chillido como Kiko. No es fácil, hermanos, escuchar de ese tipo de noticias. Pero ¿cuántos saben que en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de las circunstancias más difíciles, Dios prometió estar con nosotros? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos lo hemos sentido? ¿Cuántos lo hemos experimentado, mis amados? ¿No? Dios nos levanta de unas que olvídate. Dios es Dios y Dios es fiel. El día que nos va a tocar, gracias mi Dios, porque ya me quieres allá contigo. ¿Sí o no? Él es fiel. El Señor se dispone a decirle toda la verdad y descubrir lo que había en el corazón de esta iglesia, hermanos. Ellos aseguraban que no tenían nada, así como muchas veces usted y yo. No, yo estoy bien. Ellos declaraban que todo, absolutamente todo, estaba decimos, ¿verdad?, una frase muy hispana, todo está sobre ruedas, ¿verdad? Todo está so smooth, decimos en mi pueblo. ¿Verdad? Y la realidad es que no estaba así, hermanos. No, había muchos baches ahí. En Apocalipsis 3, versículo 14, el Señor da una vez más una cualidad, diciendo: el principio de la creación de Dios dice esto. Esto no quiere decir que Cristo fue creado antes que todo lo demás, como muchas doctrinas lo pueden enseñar. ¿Sí sabía, verdad, que hay doctrinas que enseñan que Cristo es creación de Dios? De hecho, según, verdad, las crónicas, una creencia que se metió al cristianismo fue, por cierto, de una persona llamada Arrio. No es su compadre. Arrio fue un presbítero que fue un líder de una iglesia católica, la iglesia católica romana, la clásica, ¿verdad?, de Alejandría de Egipto, quienes a este hombre les enseñó que tenían que negar la naturaleza divina de Cristo, porque Cristo era creación de Dios, así como te lo predican los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras doctrinas que te lo presentan hoy como Cristo, creación de Dios. Eso es una herejía, mis amados. Cristo ha sido el mismo ayer, el hoy, por todos los siglos. Él es el verdadero Dios. No entendemos, yo sé que lo que vino a hacer el Señor no lo entendemos, pero basta con mirar cómo Él vino y se hizo carne dentro de una mujer llamada María. Él no necesitó espermas de un hombre, hermano. No necesitó absolutamente. Dice la Biblia que lo cubrió el Espíritu Santo de Dios y nació un ser santo. ¿Sí o no? ¿Cómo fue? Bueno, ya cuando estamos allá ahí, ¿verdad?, delante del Señor, si el Señor no lo quiere explicar, bueno, ya no lo explicará. Que yo te aseguro que ni te vas a acostar. Señor, me explica, ¿a quién le va a importar ya estando allá, hermano? Gracias, mi Dios. No, yo no entendí muchas cosas, pero lo que sí sé es como el ciego. Lo que yo sé es que yo ya veo que estoy en el cielo. ¿Sí o no? Por el contrario, lo que se subraya aquí y en otros lugares es la suprema autoridad y el dominio que Cristo tiene sobre toda su creación por ser el creador. Les voy a dejar tarea. En San Juan 1:3, contundentemente,
te lo dice que el Señor, Él es el principio de todas las cosas. Dice San Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como lo puedes leer en Colosenses 1:15, 17, lo puedes leer en Hebreos capítulo 1, verso 2, y muchas otras partes bíblicas que yo te puedo dar, a las cuales no tenemos tiempo de leer todas, ¿verdad? Pero Él es el mismo Dios, mis amados. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El que me miró a mí, ha visto al Padre, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero hay que entenderlo en el Espíritu, mis amados. También se presentó como el principio, dice ahí la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. Él es el principio, ¿verdad que sí? De toda la creación, dice ahí la Biblia. La palabra principio del griego arge significa que en él tuvo origen todo. En Él se inició absolutamente todo lo que vemos, porque Él siempre ha sido la fuente de vida y la fuente de toda la creación. En el libro de Apocalipsis debemos entender esa palabra principio como un título divino o idéntico a cuando al Señor se le reconoce como el primero y el último. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el mismo ayer, el hoy, por todos los siglos. Yo soy el alfa y la omega. El Señor está diciendo que Él no tiene principio de días, como lo dice el libro de Hebreos. No tiene origen, no tiene principio de días. Por eso es un tipo de Melquisedec, ¿no? Y del mismo modo fue usado esta cualidad de como el principio de la creación o el primero. Del mismo modo fue usado en Isaías, ahí en Isaías 41:4, o en Isaías 44, versículo 6, por ahí les ayuda, estimo. Isaías 44, versículo 6, dice la Biblia: así dice Jehová el Señor y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Así se presenta Jesús en Apocalipsis, Isaías 44, 6. Y fuera de mí no hay absolutamente Dios. Cristo es la fuente y el origen de toda la existencia, y por esa razón en Él solamente se encuentra el sentido a todas las cosas. Como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 16. ¿Se acuerdan cuando no teníamos a Jesús en nuestros corazones, hermanos? ¿Se acuerdan que nos esforzábamos por encontrarle cierto sentido a las cosas y nos encontrábamos todos vanos, todos inseguros, vacíos? ¿Se acuerdan? Pero cuando llegamos a Cristo, hermano, a todo le encontramos sentido, ¿sí o no? A todo, hermanos. A las aves, a las plantas, a todo, mis amados. Porque eso es lo que provoca el Señor cuando genuinamente creemos que Él es el creador de todo. Dice la Biblia en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Estamos ahí, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por esa razón, hermanos, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear en este mundo, pero si no le tenemos a Jesús, entonces seríamos inmensamente pobres. Por eso se lo dijo a esta iglesia. Esta iglesia pensó que tenía todo, pero sin Cristo no tenía absolutamente nada. Nada. Versículo 15, comienza el Señor Jesús diciendo lo que siempre hemos entendido, hermanos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor conoce todo lo que hacemos y conoce el verdadero estado espiritual de todas las personas. Y aunque nuestras palabras puedan indicar otra cosa, sin embargo el Señor afirma que es a través de las obras o a través de los frutos que se conoce un árbol.
¿Usted, cuántos han ido a un huerto de manzanas? Aquí en Minnesota toda la gente hace paseos, field trips, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un huerto de manzanas, hermanos? Créanme, ¿verdad? Que yo fui infinidad de veces con los niños del Head Start cuando yo trabajaba ahí. Y créanme, hermanos, que cuando llegamos al huerto de manzanas y nos bajamos y comenzábamos a cortar ahí, yo jamás me recuerdo haber cortado plátanos o sandías. No, eran manzanas, hermanos. Yo se los digo, ¿verdad? Porque a veces suena así chistoso. Dios espera encontrar en nosotros el verdadero fruto del Espíritu. El Señor llegó con la iglesia de Laodicea y dijo, a ver, déjame ver. Pues de este lado no hay tamarindos. De este lado tampoco hay naranjas. Y entonces, ¿cómo te voy a calificar? El Señor miró la realidad. Hay personas, ¿verdad?, que se endurecen y creen que están bien. Creen de su propia opinión, creen tener muchísimo fruto. Y el Señor les dijo en Mateo 7:16, por sus frutos conoceremos al árbol. En este caso, lo que Cristo reprocha a la iglesia es que no eran ni fríos ni eran calientes. ¿Me lo explicas un poquitito, por favor, más específico, pastor? Esta iglesia, mis amados, no amaba y no odiaba. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. Era como la gente moral. ¿Cuántos conocen gente morales que se portan mejor que usted y yo? ¿Cuántos conocen gente moral? Miren, yo tuve un patrón, creo que el mejor patrón que he tenido aquí en Estados Unidos, yo creo. El mejor patrón, bueno, muy por debajo del patrón de patrones, ¿va? Que es mi Dios. Pero hermanos, este hombre amaba a su esposa como no tiene idea. Y no era cristiano, Cuidaba a su esposa como no tiene idea. Y no se congregaba en Casa de Oración Nueva Jerusalén. Hablaba, ¿verdad?, de su esposa maravillas. Se llamaba su esposa María. Y yo recuerdo muy bien esa frase. If Mary is happy, I'm happy. Siempre andaba así el Señor hablando, hermanos. Si mi esposa María está feliz, yo estoy feliz. Y si se entristecía, lógicamente se entristecía también el Señor. Esta iglesia, mis amados, bueno, este hombre era moralmente bueno, era bien generoso el Señor. A veces a mí se me hacía tarde y no se me hacía tarde por flojo, ¿no? Se me hacía tarde porque a veces andaba batallando con que mi carro se me descompuso y pues ¿cómo llego? ¿No? Está muy lejos hasta Blaine, desde aquí de Minneapolis hasta Blaine. Ustedes saben que son 45 minutos o 50, depende hasta dónde vayas. Y un taxi, pues ya saben lo que cobra, ¿va? Pero pues a mí me interesaba mi trabajo y a veces yo llegaba en taxi ya casi media hora después de que había sonado el reloj y miraba al patrón. Oh, Marco, tuviste que tomar taxi para llegar aquí. Digo, sí, patrón. Oh, no te preocupes. ¿Cuánto es? Y pagaba por mí, hermanos. Era tremendo el Señor, moralmente. Moralmente. Esta iglesia pensaba que la moralidad le iba a alcanzar para tener el favor de Dios, como muchas veces nos engañamos. Una persona moral no quieren ser espirituales, pero tampoco quieren ser malos. Yo recuerdo muy bien que esta persona decía, no, ser malo con mi esposa o con los demás, no. Pero reconocer a Dios como mi Señor absoluto, tampoco. Mejor me quedo con mi moral. Estas personas se quedan en un punto medio, en un punto neutro. El agua caliente, ¿cuántos saben que el agua caliente es útil para muchos usos? Por decirlo, a veces nos place bañarnos con agua caliente, ¿verdad que sí? Y puede haber muchos otros usos, ¿verdad? El Señor dice, de una vez caliente o de una vez frío. Porque también el agua fría pues también tiene sus buenos usos. ¿Cuántos disfrutan de un vaso con agua fría bien cargado de hielos? A mí me hace daño.
A mí nunca me va a mirar beberme un vaso con agua con muchos hielos o una botella congelada. No, nunca me va a mirar a mí, porque a mí se me cierra la garganta. A mí no, yo no puedo, ¿verdad? Yo no resisto, mi garganta no resiste el frío. Pero yo veo que mucha gente saborea una agua fría, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Y es interesante, bueno, antes de que me vaya de ahí, el agua caliente tiene sus buenos usos. El agua fría también tiene sus buenos usos. Por eso le dice el Señor: de una vez haz bien lo que vayas a hacer bien, o de una vez haz mal lo que vayas a hacer mal. Porque aquí moral o en un punto neutro no sirve de nada, no estás yendo a ningún lugar. En este sentido es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira, porque si observamos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, nos dimos cuenta que Éfeso odiaba las falsas doctrinas, pero no amaban a sus hermanos. La iglesia de Tiatira amaba a las personas, pero no odiaban las falsas doctrinas. Y dice el Señor: no, o sea, tenemos que componer. No podemos amar algo y odiar lo otro, o viceversa. No, tenemos que componer. Muy frecuentemente, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardamos el necesario equilibrio, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hay personas que dicen: yo no voy a ser tan permisivo, sino que voy a ser radical en todo. Ahí hay un problema. Estamos estudiando la carta de los Gálatas a Pablo, cómo Pablo en ciertas ocasiones él era tolerante, él era permisivo, él era negociable. Entonces, hay gente que dice: yo voy a ser negociable en todo. Y otros dicen: no, yo voy a ser radical en todo. El Señor dijo ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad que sí? Pero este contexto espiritual, notamos, mis amados, en el contexto espiritual notamos que solamente hay dos opciones, hay dos maneras, solamente hay dos polos, hermanos, según Jesús. Al Señor le desagrada que no seamos fríos o no seamos calientes. Alguien que dice: yo ni quiero condenarme, pero tampoco quiero consagrarme. Entonces, ¿qué quieres? No, pues mejor me la llevo calmada. ¿Han escuchado eso, verdad que sí? Yo conocí muchos de esos que mejor me la llevo calmada. No, ni quiero consagrarme y ni quiero perderme. Ah, míralo nomás. Cuando José le habló al pueblo, él le dijo: miren, israelitas, de una buena vez escojan si van a servir a Dios o van a servir a los dioses de Canaán. Yo y mi casa ya decidimos seguir a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, no podemos quedarnos en un punto neutro, hermanos. ¿Va? Muchas personas dicen: yo creo en las dos opciones. ¿Saben por qué? Porque yo me quedo aquí en medio, miren, aquí. Y cuando me conviene hacer lo bueno, ahí voy, hago lo bueno porque me conviene. Y cuando me conviene hacer lo malo, allá voy. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay una persona que yo conozco, la conocí, por cierto, ¿verdad? Ahí en el trabajo, en el Head Start. Esta persona siempre me decía: mira, Marco, yo soy mira, yo me acomodo a todo. Tú eres cristiano, yo me acomodo al cristianismo. Cuando platicaba con los musulmanes, yo no tengo problema, yo me acomodo también con el Islam. Platicaba con un católico, se acomodaba al catolicismo. O sea, en pocas palabras, ella era universal. Se acomodaba a todo. Son personas que no quieren compromiso, hermanos. Son personas neutrales que están ahí, ¿verdad? Para ver a dónde nos metemos, a ver a dónde nos acomodamos. No servimos para nada.
Esa persona es alguien sin compromiso, ¿verdad? No tiene compromiso ni con él ni con Dios. Esos son los tibios. Ahí en Apocalipsis 22, versículo 11, lo dijo el Señor bien clarísimo, hermanos. Apocalipsis 22, 11, para que lo entiendan mucho que mejor. Él dijo: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Se los voy a leer una versión diferente. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios para todos. Deja que el que hace el mal siga siendo el mal. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga siendo santo. En pocas palabras, mis amados, si alguien ya decidió perseverar en el pecado, dice el Señor, los entrega a una mente reprobada. ¿Sí o no? Pero si alguien, Señor, yo me quiero consagrar para ti, mi Dios. Yo me quiero consagrar para ti. Ah, bienvenido, mi hijo. ¿Quieres ser santo? Santifícate. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Porque mientras estés en un punto neutro, no tienes compromiso ni contigo mismo, menos conmigo. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen: pues yo medio me consagro, medio me comprometo. En la Biblia no existe la frase que Dios medio nos justificó, hermanos. En la Biblia no va a encontrar usted frases como que Dios medio nos perdonó, como que Dios medio nos va a meter al cielo. No existen esas frases. Por lo tanto, usted y yo no podemos quedarnos en la tibieza. Eso es lo que le decía Dios a esta tremenda iglesia de la Odisea. Dios espera que seamos calientes en el amor por Él. Como dice Judas 1, versículo, bueno, Judas tiene nomás versos, ¿verdad que sí? Si usted quiere leer Judas versículo 3, por ahí ayúdeles, Timoteo. Dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Judas, en el versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y yo quiero subrayar la palabra cuando dice que contendamos, o sea, vamos a batallar, vamos a luchar, pero de una manera ardua, ardiente. Nos está señalando en sí, hermanos, el fuego. ¿Cómo podemos ser tibios en este asunto de cuando tenemos que defender la doctrina del Señor? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser influenciados por ese fuego transformador de parte de Dios? Porque el fuego de Dios transforma, hermanos. ¿Cuántos sabían eso? Por supuesto que sí. ¿Cómo no poder ser influenciados por ese ardiente poder de la palabra de Dios? Esto describe muy bien a aquellos que solamente han hecho una profesión de labios, pero sin compromiso del corazón. Esa es la tibieza, hermanos. ¿Por qué? Miren, porque la palabra frío, del griego sucros con P al principio, la palabra frío metafóricamente habla de un estado muerto, habla de un estado alejado, habla de algo apagado completamente. Eso es lo que expresa la palabra frío. Y la palabra caliente, según el griego, habla de quemarse, hermanos. Habla de hervir. ¿Cuántas personas han metido la mano cuando el agua está hirviendo? ¿Qué se siente, hermanos? Algo hirviendo, ¿verdad que sí o no? Porque lo frío y lo caliente provoca una reacción. Si tú te dejas caer un balde de agua fría, no, también brincas. Y muchos hasta se enferman, ¿verdad que sí? Lo mismo con lo caliente, porque lo uno y lo otro despierta de alguna manera. Algo provoca, ¿verdad que sí? Pero la tibieza del griego kliaros significa la condición de la iglesia que no produce nada para el Señor. Es el estado más engañoso, mis amados. Creer que somos cristianos, creer que estamos obedeciendo a Dios, creer que estamos en la verdad y no producir absolutamente nada para Dios. Esa es la tibieza de la que habla la Biblia. En esta escena miramos que Cristo está fuera de esas vidas, pero aún, mis amados, estaba tocando la puerta para que hubiera apertura del corazón de la iglesia, porque el Señor ama a su iglesia.
Si no nos amara, mis amados, ¿usted cree que nos haya tenido tanta paciencia hasta el día de hoy? El Señor es paciente. Y si no ha venido hasta este momento, como dice la carta de San Pedro, el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino más bien porque es paciente y quiere que todos los hombres se arrepientan. ¿Sí o no, mis amados? Claro. El Señor les dice en el versículo 16, en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, estamos allí, ¿verdad? Y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el inglés es escupir. I will spit you out. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro, como las anteriores ocasiones. Y si quieren abrir su Biblia en Levítico 18:24, mientras yo les explico algo, Levítico 18:24, esta expresión viene prácticamente desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué, mis amados? Porque dijo el Señor que por cuanto estás en esa condición, yo te voy a escupir, yo te voy a sacar de ahí. En Levítico 18:24 al 28, usted se va a dar cuenta que hay una advertencia, lo puede leer en casita, con gusto. Usted se va a dar cuenta, mis amados, que cuando Dios introdujo al pueblo hebreo a la tierra de Canaán, les dijo, yo voy a escupir, yo voy a sacar a esas naciones que no me obedecen, esas naciones enemigas. Yo voy a limpiar toda la tierra, los voy a sacar, esa tierra contaminada de tantas abominaciones. No podía tolerarlos más. Le hacían sentir, como quien dice, enfermo, así humanamente hablando, ¿verdad? Pero a continuación también les da una advertencia a los israelitas. Él también les dijo, miren, israelitas, voy a cumplir mi palabra de hacer a un lado al pueblo enemigo, pero donde ustedes no me obedezcan, a los que voy a escupir de la tierra prometida van a ser a ustedes. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿No vino a Siria y se los llevó? Como Bitsy Bitsy araña, vino la lluvia y los llevó. ¿No hizo así con Babilonia? Imagínate, hermanos, el pueblo de Dios recibiendo tantos y tantos favores, tantas promesas, tanto respaldo, y sin embargo hemos sido, ¿verdad?, por naturaleza malagradecidos, desobedientes, y dice el Señor, no, hijo mío, porque te amo, porque yo reprendo y castigo al que yo amo. Ahorita lo vamos a leer. Debemos preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza, pastor? ¿En qué consiste todo eso? Miren, esto implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona ya no se preocupa por la enseñanza bíblica. No le importa si hay errores doctrinales. Y tampoco se preocupa por combatirlos. Hay una falta de compromiso para la obra del Señor y hay una total despreocupación por el crecimiento espiritual de nuestras almas. Si crezco, bueno. Si me comprometo, pues bueno. Si estoy bien con mi hermano, pues bueno. Algo así, no todo desinteresado. Frente al mundo, hay una pérdida del sabor y efectos que el creyente tiene que tener como la sal que somos de este mundo. Pero se llega a un punto en donde el creyente se confunde con tantas ideas y tampoco actúa como luz. La tibieza espiritual, mis amados, describe, ¿verdad?, como un cristianismo sin entrega verdadera. Un cristianismo, ¿verdad?, de hipocresía. Acuérdense que la hipocresía es tener doble, es ser actor, pues. Actuar de una manera buena aquí y mala allá afuera, o viceversa. La tibieza espiritual o el cristianismo tibio es algo así muy mecánico. Está mezclado, ¿verdad?, con mucho materialismo. Hoy miramos cómo la gente está tan pero tan contenta por la elección del nuevo presidente. Yo no soy político, yo nomás les voy a expresar lo que estoy escuchando. Hay muchas personas que están bien contentas por la elección reciente del próximo presidente, porque
piensan que les va a arreglar la vida un presidente, hermanos. Y eso es mío. No tiene que estar de acuerdo, ¿no? Yo considero, mis amados, que sí se los va a arreglar. Sí les va a arreglar la vida. Secularmente, a lo mejor monetariamente, terrenalmente. Eso es mío, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Sí se las va a arreglar, hermanos. Pero al cristiano verdadero se nos comenzó a hacer bien angostito el camino, hermanos. Va a llegar el momento en que el cristiano verdadero, hermanos, va a estar así, miren. Señor, como aquí ya no, ¿qué? Me estoy asfixiando, Señor. Vienen esos días, hermanos. Vienen esos días. A la persona que no tiene compromiso va a ser todo un mar, va a ser un portón, hermanos. Un portón de maldades en donde se van a desenfrenar. Pero a los cristianos llegó la hora, hermanos. Llegó la verdadera hora de ver de qué estamos hechos. Llegó la verdadera hora de sacar todas las 500,000 preocupaciones predicaciones, de la sana doctrina. Llegó la hora de ver quién verdaderamente fue al gimnasio, porque al gimnasio todos podemos ir, ¿sí o no? Sí, hasta una persona, no quiero ofender, ¿verdad? Hasta una persona con silla de ruedas puede ir al gimnasio, ¿sí o no? Al gimnasio puedes ir a abrir tu Facebook. Al gimnasio puedes ir a ver lo que no debes ver. Al gimnasio puedes ir por muchos motivos, ¿sí o no? Pero hoy se va a ver quién fue al gimnasio a hacer ejercicio, hermanos. Porque esa es la finalidad. Hay muchas personas que están viniendo a una iglesia por muchos motivos. Solamente usted y Dios. ¿Sí o no? Pero es tiempo, iglesia, que salga. Si somos calientes, si somos fríos o somos tibios. Viene la realidad, mis amados. Yo sé que nos da mucha alegría porque la venida del Señor está cerca, pero al mismo tiempo yo sé que también hay tristeza en el corazón porque hay mucha gente de nosotros que no le ha dado la respuesta a Dios. Pero sigamos dándole una respuesta a usted y yo, hermanos. Dios va a tener misericordia de los nuestros, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. Amén. Verso 17. Porque tú dices, fíjense lo que muchas veces decimos. Yo me pongo ahí, pues, para que usted no se asuste. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta mención es bastante aterradora porque hay mucho engaño en ello, hermanos. Imagínate tú y yo diciendo, ¿crees que yo tengo necesidad de que tú me hables? ¿Crees que tengo necesidad de que tú me hagas un favor? ¿Crees que tengo necesidad de que tú me visites o que me prestes algo? Yo no necesito nada. ¿Se acuerdan la arrogancia que teníamos en los años que vivimos sin Cristo? ¿Se acuerdan? Bueno, para tristeza lo digo, hay mucha gente metida en el cristianismo que aún es así. ¿Yo voy a necesitar de usted? Imagínate, hermanos, la tremenda falta de respeto, ¿no? Tú dices, pero yo voy a sacar tu realidad. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, a mí no me hace falta la amistad de nadie, la compañía de nadie, el favor de nadie, una llamada telefónica, un consejo de alguien, una visita. Entonces estamos en un peligro porque muy posible ni a Dios necesitas. Posiblemente ni a Dios necesitas. Pero resulta que Jesús mismo les reprocha diciendo, si no te hace falta nadie, entonces aseguro que ni yo te hago falta. Eso es arrogancia total, mis amados. Pero ¿cómo fue que llegaron hasta esa situación la iglesia de la Odisea? Las palabras las encontramos bien facilísimas con lo que acabamos de decir, porque tú dices. Y hay muchas cosas que nosotros decimos. Tú dices que te consagras, tú dices que tomas las mejores decisiones, tú dices que amas, tú dices que perdonas. Y llega Jesús en lo secreto y nos dice todo lo contrario.
En esta frase notamos que ellos mismos se estaban felicitando. Así mismos se felicitaban por su situación, imagínate. No veían problemas en ellos, de hecho parecen rechazar el diagnóstico de Jesús. Porque a veces así nos sucede, ¿verdad? Cuando Jesús llega y nos marca el problema, te dicen, no, Señor, ahí no me duele. Te dice Jesús, por supuesto que te duele ahí. No, Señor, te equivocaste, Señor, ahí no me duele. El problema, por lo tanto, es que negaban verse tal como realmente eran. Y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismos. En muchas ocasiones el Señor viene, manda un siervo, una sierva de Dios y te dice, hermano, hermana, cambie su manera de ser. Cambia tu manera de vivir. Deja de hablar así, ya no te comportes así. Y te lo está diciendo Dios de parte de un instrumento. Y tú dices, yo estoy bien, ¿qué te pasa? Pero, ¿en dónde habían puesto su confianza estas personas, hermanos? Dice la Biblia, en sus riquezas. Yo me he enriquecido. Seguramente estos miembros de la congregación en la Odisea pertenecían a una clase alta, hermanos. De seguro, ¿verdad? Eran miembros de la alta sociedad, gozaban de mucho respeto delante de una comunidad, y muy posiblemente también les sobraba el dinero. Es probable que un lugar de reunión en donde ellos tenían, ¿verdad?, sus servicios, posiblemente era un tremendo edificio, con muchas comodidades y con todos los recursos. Pero escúchame bien, mi amado, sus riquezas se reducían a simples recursos materiales y logros humanos, ignorando que esa riqueza no es la que valora Dios. Basta con leer la parábola del rico y Lázaro, ahí en San Lucas 16. ¿Qué dijo el Señor para reducir la parábola? Lázaro, tú tuviste tus bienes cuando estuviste en la tierra, ¿sí? ¿Te acuerdan? Todos tus bienes los tuviste, pero ahora eres atormentado. Lázaro, pues hizo mi voluntad. Lázaro tuvo sus males, el pobrecito. Todos apostaban a que el diablo estaba con él. Ahora mírenlo a Lazarito. No tenía ni para galletas animalito. Pero está conmigo hoy. Hoy está siendo consolado. A veces nos vamos por la finta, hermanos. Lo que yo tengo es lo que yo significo. Lo que yo tengo es quien yo soy. El Señor te dice, ¿tan bajo has caído, hijo mío? Qué rico tan pobre, dice el Señor. Qué riqueza tan pobre, dice. O sea, qué asquerosidad de riqueza tienes tú. Eso es lo que dice el Señor, mis amados. Qué engaño de las riquezas. Si sabían, ¿verdad?, que ahí en Mateo 13:22 el Señor expresó que hay un engaño en el corazón de las personas, en el que las riquezas comienzan ahí a hacer raíz. Y dice la Biblia que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mateo 13:22, usted lo puede leer. Esta iglesia habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecimiento su corazón se había entibiado. Se entibió su relación con Dios. Seguramente habían dejado de asistir con regularidad a los cultos. Por eso yo les dije, mis amados, si Dios ha abierto una puertita, vamos a reunirnos, porque ya no vamos a tener próximamente la facultad. ¿Sí o no? Va a suceder, mis amados. Viene ese día que la gente ya no se va a reunir como quisiera reunirse, o como quisiéramos reunirnos. Posiblemente esas personas dejaron de asistir a los cultos, hermanos. Al fin y al cabo, tenían tantas cosas bellas que disfrutar de esta vida que apenas les quedaba un tiempecito para orar. El mínimo tiempo para tener comunión con Dios. Un mínimo tiempo para tener comunión con los hermanos. El materialismo los venció. Y sin duda, no hay cosa más mala, hermanos. No hay cosa mala en el materialismo. Claro que no, porque todo es de Dios y todo proviene de Dios. Pero el problema es darle una importancia que no la tiene por encima del Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Qué va a hacer un cristiano materialista
voy a ironizar, voy a ironizar, porque muy probable esa gente no va a entrar, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Bueno, ¿qué haría un creyente o un cristiano allá en el cielo? Todo ensimismado y enamorado del oro. ¿Saben lo que haría un creyente así? Mira, dice la Biblia que las calles son de oro, hermanos. ¿Saben lo que haría ese creyente tibio? Se iba a tirar en el suelo y iba a darle besos y abrazos a las calles de oro. ¿Y saben lo que iba a despreciar? Al Señor Todopoderoso. Porque le interesa besuquear todo el oro que miró en el cielo. Y se le va a olvidar ir a adorar y abrazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso les dije hace ratito, qué rico tan pobre, qué asquerosidad de riqueza, dice el Señor. Por eso le dijo, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero. ¿Cuántos solamente tienen dinero? Tenemos que tener a Dios, hermanos. Tenemos que tener a Dios. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis 18. 3:18, perdón. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Miren, ahí en Isaías 55, se los voy a dejar de tarea, en los versos 1 y 2, ahí aparece la misericordia gratuita de Dios para todos. Dije misericordia gratuita, ¿por qué? Porque el Señor dice, vengan, el Señor les dice a Ira, vengan y compren oro refinado del mío. Y ahí en Isaías 52, versículo 1 y 2 dice, vengan todos los sedientos, vengan a las aguas, vengan. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprad sin dinero, dice Dios, y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Sí sabían que solamente la vida de Cristo y la comunión íntima con Él y con su iglesia sacia la vida del creyente? Solamente eso, mis amados, no hay otra cosa, créanme. Miren, cuando le dice ahí, compra oro refinado para que seas rico, y vestiduras para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí sabían que no hay peor desnudo que desobedecer a Dios? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, hermanos? ¿Qué hicieron? Corrieron, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Y esa es la condición. Cada vez que usted y yo no obedecemos, corremos, nos vamos lejos por ahí de la iglesia y de Dios, porque sabemos cómo estamos. Porque lo único que avergüenza no es ser pobre, ni tener el trabajo a lo mejor más despreciable. Lo que avergüenza es el pecado, hermanos. Y el pecado nos deja sin ropa, espiritualmente hablando, desnudos. ¿Y qué hizo Dios en su soberanía y en su gran amor y paciencia? Dice que sacrificó animalitos y los cubrió con pieles, ¿sí o no? Porque ellos cortaron hojas, hermano. ¿Cuánto dura una hoja? ¿Cuánto les iban a durar ahí la ropa? Voy a decirlo en inglés para que no se asuste. El underwear de hojas. ¿Cuánto puede durar, hermanos? ¿Un día? ¿2 días? El Señor los cubre con pieles, hermanos, con la vida de Cristo. Él sacrificó, ¿verdad?, animalitos, que era la misma vida del Señor Jesús.
simbólicamente hablando, que es la única que cubre el pecado, ¿sí o no? Y le dice: unge tus ojos con colirio. Esa palabra en el griego, colourium, era para darse cuenta la verdadera el verdadero conocimiento de su propia condición y al mismo tiempo las demandas de Jesús. Tenemos que reconocer a través de la Biblia qué es lo que pide el Señor, cuáles son las demandas del Señor y cuál es mi condición. Se dice que en la Odisea había un polvo milagroso en las escuelas de medicina que inventaron para recobrar la vista. Y el Señor quiere que nos untemos de su palabra, de su vida, para que podamos ver bien, como lo dijo Pablo en Efesios 1, versículo 8, para que alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Ahí en el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué dice, hermanos? A todos los que amo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios reprende por amor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren, tal vez la iglesia de la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina y corrección sobre sus miembros, y por eso habían llegado a esa lamentable situación. En la iglesia hay disciplina, hermanos. Yo sé que a mucha gente no nos gusta. No, ya me voy aquí, ¿por qué? Porque me van a disciplinar. Ya me voy de aquí, ¿por qué? No, es que aquí disciplinan injustamente, y le llaman disciplina injusta a las niñerías. Bueno, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? Ok, un reto. ¿Cuántos tenemos hijos sujetos? Ahí se rayó el disco ahí. ¿Sí o no? Ahí se rayó el disco. Hermanos, a los hijos que amamos, pregúntenme, hermanos. Hermanos, a Dios le duele disciplinarnos, hermanos. Miren, a mí me dolía cuando yo le daba a mi hija. Créanme que yo no disfrutaba darle. Cuando yo me quitaba el cinturón, digo: Señor, ayúdame. Me dolía, hermanos. Pero yo le daba, hermanos, los que fueran necesarios. Y mírenla hoy, hermanos. Mírenla hoy. No digo que es cristiana, pero cuando habla el padre, la hija oye, hermanos. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Cuando Dios se quita, por así decirlo, cuando Él toma la vara, hermanos, es porque yo te amo, hijo, yo no quiero que te me pierdas. Y el Señor siempre viene con ese amor, hermanos. Para eso es la vara de la corrección, porque ciertamente, como dice la Biblia, hermanos, cuando hay corrección, dice la disciplina ahí en Hebreos 12:10, dice que la disciplina, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿sí o no? Estamos bien tristes, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos, ¿verdad? Le dice el Señor: sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso habla de una fuerte pasión y anhelo, hermanos, ¿verdad? Dios le estaba abriendo una puertita ahí, hermanos. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y yo llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, mis amados, si sabían, verdad, que la cena en aquellos días, él mencionó, no dijo yo almuerzo ni como. Él dijo: yo ceno. ¿Por qué? Porque la cena en aquellos días era la comida principal del día. Los judíos hubo una época que los judíos solamente comían 2 veces. Ahora comemos 4 o 5, ¿eh? Y la comida principal era la cena. Ahora, ¿qué quiso expresar el Señor con eso, hermanos? Miren, la comunión espiritual con Cristo es la verdadera comida. La comunión íntima con el Señor y con todo el creyente fiel es la única comida que nos va a sostener, hermanos. No se aleje de la Biblia, de la palabra de Dios. Es lo único que nos va a sostener, mis amados. Esta es la cena de Dios, como quien dice, la comida principal. Al que venciere yo le daré, dice la Biblia ahí, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
¿Por qué lo dijo Jesús? Mis amados, dice la Biblia que Jesús tiene un lugar sumo en el cielo, a la diestra, que es un lugar de honra y de honor delante de Dios. ¿Por qué, mis amados? ¿Qué hizo el Señor? El Señor se despojó a sí mismo. No tomó, dice, siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó a sentirse así como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, haciéndose semejante a un siervo, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor? Lo exaltó hasta lo sumo, hermanos. Lo exaltó hasta lo sumo. Y esa es la humildad que Dios quiere ver en nosotros. Él quiere, por eso dice Jesús, yo les daré, ¿verdad?, el privilegio de que se sienten en mi trono como yo he vencido. Al que venciere, bueno, leo la última parte, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en la Odisea refleja en parte importante el cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero bien superficial y anémica, como muchos cristianos en nuestros días. Hoy parece que la gente se emociona más por los deportes, por el fútbol, por la política, pero ya no se emocionan por conocer al Señor. Hay cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios de otras cosas, pero ya no se están entregando por la causa de Cristo. Hay cristianos obsesionados por su cuerpo y por su apariencia física, pero bien despreocupados por su vida espiritual. Hay cristianos entregados a los placeres de este mundo, que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar su propio yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de experiencias, pero sin un verdadero anhelo por conocer más la palabra de Dios. Hay cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen. Cuenta la historia, termino con esta anécdota, que hubo una iglesia. Hasta me hubiera gustado traer las letras, ¿verdad? Estaba yo pensando, pero como estuve en Chicago, pues ya no me dio tiempo, hermanos. Pero igual, se dice, ¿verdad?, que en cierta ocasión hubo una iglesia. En la entrada de la iglesia se puso una frase que decía: nosotros predicamos al Cristo crucificado. Esa era la frase. Nosotros predicamos al Cristo crucificado. Y se dice, ¿verdad?, que comenzó, hay una parra, una plantita de las que se pegan, en las que se pueden producir vida en las paredes. Usted conoce muchas de ellas. Comenzó a crecer esa plantita, esa parra, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que con el tiempo tapó la primera parte, de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos a escribir siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? No como los hebreos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, y que la plantita tapó la palabra crucificado. Y la iglesia pues veía: nosotros predicamos a Cristo y ya no crucificado. Siguió creciendo la plantita y después decía: tapó Cristo. Nosotros predicamos a... Ya no había Cristo crucificado, ya estaba tapado. Y llegaba la gente y miraba: nosotros predicamos. Oh, ok, nosotros predicamos. Y estaban bien contentos todos. Siguió caminando la plantita y llegaba la gente y decía: nosotros. ¿Qué sucedió? Estaban solos en la iglesia, hermanos. Ya no estaba el Señor allí. Sacaron a Cristo y nomás estaban ellos. Y hoy día, mis amados, hay muchas iglesias que así están nomás. Nosotros, ¿dónde está Dios? La Odisea sacó a Cristo, hermanos.
Levanten sus manitas, por favor, y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a ser humildes, hermano. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si usted se quiere arrodillar, se puede arrodillar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, mi Dios. Heme aquí, Señor, yo soy el primero. Yo te quiero pedir perdón, mi Dios, porque muchas veces vivimos tan engañados, mi Dios, tan ensimismados. Creemos que te amamos, creemos que verdaderamente te pertenecemos, creemos que estamos haciendo tu voluntad, mi Dios. Y yo te quiero pedir perdón, mi Dios. Dile ahí, hermano, te pido perdón, Señor. Yo no me quiero hallar en una iglesia solo, mi Dios. Lejos esté de mí, Padre, ese corazón. Lejos esté de mí, mi Dios. Perdónanos, mi Dios. Yo no quiero hallarme solo, mi Dios, solo en mi casa, ahí estudiando la Biblia, mi Dios. Yo no quiero eso, Padre. Solo en la iglesia, mi Dios. Solo en mi trabajo. Yo no quiero vivir solo, mi Dios. Yo te necesito, Cristo Jesús. Te necesito, mi Dios. Clámale, hermano, dile. Y Padre, Señor, perdóname. Perdónanos en el nombre de Jesús. Porque de muchas iglesias ha salido, Padre. De muchas iglesias ha salido, Señor Jesús. Y nosotros te hemos sacado, Señor. Así como la iglesia de la Odisea, Padre. Y te queremos pedir perdón, mi Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, mi Dios. Ten misericordia de mis hijos. Dile ahí, hermano, ten misericordia de los míos, Padre, porque sabemos que vienen días difíciles. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Y que tu iglesia se esfuerce por vivir en santidad, Padre. Que nos esforcemos, mi Dios. Ten misericordia de muchos, Padre, que se han ido de tu presencia. Ten misericordia, tráelos de regreso, mi Dios. Tráelos, Padre amado. Oramos por ellos, Señor. Toda la gente que está confundida, mi Dios, te rogamos por ellos. Y gracias por estar con nosotros, mi Dios. Gracias porque con todos mis defectos, mi Dios, tú me has ayudado a perseverar y estás conmigo, mi Dios. Gracias, Padre. No merezco ese privilegio, pero a ti te place, mi Dios. Te damos gloria, mi Dios. Te damos honra. Te damos la alabanza. Y queremos darte un fuerte aplauso. Apláudele bien fuerte al que vive y reina, misa. Gracias, mi Dios. Recibe un aplauso de una iglesia que te ama, Padre. Recíbela, mi Dios. Gracias por este fiel remanente, mi Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.